Hoy aquí en Pa' Variar con tu servidor Rafa Ziegler, tengo alguien que por favor quiero que te quedes y lo escuches y lo veas, porque es una persona que te va a dejar sorprendido cómo es que aún después de retirado de su carrera, sigue haciendo el bien y sigue buscando hacer el bien, y lo está haciendo viniendo a platicar con nosotros aquí de temas muy duros, muy fuertes, pero que hay que hablarlos. Y si tú puede ser que conozcas a alguien que esté siendo víctima de lo que vamos a hablar, va a ser muy importante que te quedes conmigo. ¿Quieres saber quién es? Te lo voy a presentar porque la verdad es que es un hombre fuera de serie. ¿Qué ole? Bienvenido a Pa' Variar con Rafa Ziegler, tu servidor. Gracias. Qué bueno que me acompañes. La verdad quiero decirte honestamente con el corazón en la mano que estoy muy agradecido de que estés siempre acompañándome, que lo veas, que lo compartas, que nos des tus comentarios, porque todo esto que hacemos y todo esto que en Uno Productions y un servidor, Rafa, lo hacemos con mucho cariño, porque queremos llevarte a ti algo, queremos que la pases bien un ratito, ¿no? Con nosotros y que hablemos de tantas cosas. Por eso es que somos Pa' Variar, porque hablamos de todo y sin medida, como dicen. Y mi invitado de hoy, ahora sí que para muestra basta un botón, mi invitado de hoy habla precisamente de eso, ¿no? De cómo nosotros queremos hablar con todo el mundo y con la gente que tenga algo que decir. Por eso es que mi invitado me da mucho gusto tenerlo, es un honor, porque es un hombre que ha dedicado su vida a protegernos. Sí, a protegernos. Y hablo en plural porque es a proteger a todos nosotros, a todos los seres humanos, y obviamente en el departamento de policía, el cual él sirvió durante más de 30 años. Por eso quiero dar la bienvenida a Pa' Variar al detective Moisés Castillo. ¿Cómo está, detective? Bienvenido. Gracias. Gracias por la oportunidad y es un placer estar contigo. No, el placer es mío porque créame que yo mucho tiempo he tenido ganas de platicar con un policía, en este caso un detective, como lo es usted, que creció y le dio su vida y que sigue todavía, ¿no? Persiguiendo la justicia y haciéndolo, pero ya tal vez a nivel privado. Pero durante 30 años estuvo en Los Angeles Police Department, en el Departamento de Policía de Los Ángeles, en donde ocupó muchos lugares. ¿Por qué no nos platica, para ti que nos estás escuchando, desde dónde empieza su carrera y dónde acaba, vaya, antes de retirarse en LAPD, detective? Es así, me jubilé de la Policía de Los Ángeles el día 2020, en el año 2020, Ajá. Como un detective supervisor. En ese entonces yo estaba encargado de los casos de tráfico fatales, accidentes fatales, uh-huh. o incidentes de choques donde fallecía, o esos que se iban de fuga. Pero okay. Antes de eso, uh-huh. Yo comencé a la edad de 19 años como un oficial reserve officer. Okay. A la edad de 19 años. Yo lo hice para saber si yo quisiera hacer esa carrera y me encantó. Okay. Y cuando cumple los 21, entonces me metí a la academia ya completamente total, Ajá. Que se dice sworn, okay. Police Officer, y fui oficial, como todos comenzamos a primer nivel, como oficial en una patrulla que va a llamadas de emergencia, está en patrulla. Como los de las películas que sí. Vemos tantas veces, ¿no? Sí, okay. Sí, y ahí comencé. Y luego me sacaron, duré como 2 meses, Ajá. En el año 1992, y luego me sacaron uh-huh. de la patrulla para trabajar oficial de escondidas en las escuelas altas. Claro, encubierto, ¿no? Como le dicen undercover cop. Sí. O sea, oficial encubierto en las escuelas. Sí, las high schools. Ok. Sí, porque está usted muy joven. Sí. Y aparte se le ve más joven de lo que es, yo creo, ¿verdad? Sí. No vamos a decir edades porque no se trata de eso, pero por lo mismo que la cara de niño, como decimos sí. Nosotros, lo metieron y ¿se metió usted como si fuera estudiante? Es así. Y qué cosa increíble. Para yo a ver quién vendía drogas a los jóvenes, Ajá. O si alguien en la escuela estaba vendiendo drogas. Y yo puedo pensar, si hoy estuviera ese programa hoy, man, qué duro sería. ¿Ya no existe ese tipo de policías encubiertos jóvenes en escuelas? No, ya no. Okay. El alcalde Antonio Milagrosa lo sacó ese programa. Ajá. Y desde entonces ya no. Pero en ese caso yo me di cuenta, el primer día que yo entré a una escuela, era la escuela de Van Nuys High School. Uy, es una conflictiva, vaya, ¿no? Un estudiante a un lado mío, en mi primer clase, sacó la cocaína y se hizo la línea y se la tomó.
Y dije, wow. ¿En qué año? En high school, porque muchas veces nos ven en otros países que en México, por ejemplo, son 6 años de primaria, 3 años de secundaria, 3 de preparatoria. ¿Qué año era este? O sea, el sexto, séptimo, octavo. Sí, yo era en 1992, 92. Yo estaba jugando el papel como uno de 17 años en junior. ¿En junior, que es el octavo, noveno? No, es el 11. El grado 11. Es ya preparatoria, ok. Sí, es como segundo de prepa, vaya. Sí. Entonces, 17 años y el chavo se estaba ahí metiendo cocaína en la escuela. Sí, y dijo, wow. Y sin saber que el compañero al lado era policía. Sí, y luego lo que yo temaba es que si yo le preguntara, güey, ¿dónde puedo comprar? Yo no quise que me, pues a ver, aquí tengo, tráetela. O te vendo, o órale, te regalo ahí una línea. No puede. No puede, eso no. Ajá. Pero ahí fue mi primer persona que me vendió la droga. Y ahí en esa escuela yo arrestamos como a 10 personas al fin del semestre. Wow. Porque duró este programa como 3 meses. Ajá. Y al fin, cada vez que yo compraba, yo hacía mi reporte, mi archivo, todo eso. Y luego ya después, al final del programa, a arrestar a todos. Eso era como un roundup, le decíamos. Claro, después de 3 meses. Sí. Y obviamente les iba siguiendo la pista. Sí. Y todo esto, viendo que lo siguieran haciendo y todo. Okay. Y las cosas que yo vi eran las bandillas. Ajá. Mucha gente cargaba armas, cuchillos, todo el dinero. Y eso me da a entender de muy temprana edad en mi carrera que por eso es que yo quise ser oficial, porque yo quise ser la diferencia en la vida de uno, porque años después de este caso, el papá de una joven me llamó y la verdad yo no me acordaba quién era ella, pero el papá dice, ¿sabes qué? Tú arrestaste a mi hija en uno de esos operaciones. Esas operaciones escolares. Y eso le sirvió bastante porque desde ese momento le cambiaste la vida. Rectificó el camino. Porque tú hablaste con ella de una manera que ella te recibió el mensaje y cambió su vida y te quedó dar las gracias. Wow. So, ese es un ejemplo cuando yo vi que un policía puede ser la diferencia en la vida de una persona. Exacto, no la vida de muchas, como en este caso, porque obviamente sacan narcotraficantes de las escuelas, porque son narcotraficantes estudiantes, ¿no? Sí. Entonces hacen, pero qué impactante que años después diga, tal vez si no hubiera sido por usted, mi hijo hubiera terminado muerto, hubiera terminado mucho más años en la cárcel. Sí. No sé, ¿no? Entonces, qué satisfactorio. Hoy en día la epidemia con el fentanilo, qué feo, qué horrible. Es espantoso eso, ¿no? Está matando bastante jóvenes, adultos y el gobierno no está haciendo lo suficiente. Y esa es una pregunta que más adelante le voy a hacer al detective Moisés Castillo, retirado de LAPD, porque quiero que te quedes y la escuches, porque es una pregunta que yo le he hecho muchas veces y nadie me ha dado una respuesta coherente. Nadie me ha dicho algo que yo diga, tiene razón. ¿Por qué diablos se está el fentanilo, se está vendiendo fentanilo? ¿Por qué se está traficando con fentanilo cuando es una droga que mata? Porque yo pienso, lo que yo digo es que ¿cómo es posible? ¿Los narcotraficantes quieren matar a sus clientes? Algo está pasando ahí, pero quiero que usted me dé una respuesta, ¿no? De lo que usted piensa hacer, pero lo vamos a decir más adelante. Entonces, después de que termina ahí de su tarea como joven, undercover, ¿no? Sí, me fui para encubierto. Atrás, me fui para atrás a la patrulla. ¿Otra vez a las patrullas? Y es cuando estoy en mi uniforme, mi placa, y voy a responder a llamadas de servicio a 911. Y luego me metieron a una unidad especial para bandillas. Y es cuando yo me llegué a conocer. Claro, el gang unit. ¿Cuál entonces se llamaba CRASH? Que es Community Resources Against Street Hoodlums. So, recursos de la comunidad en contra de los maleantes de bandillas. Hoodlums, claro. Sí. La famosa, Y ahí duré como unos 2 años y aprendí cómo es que las bandillas manejaban. Yo crecí en el este de Los Ángeles, a un lado de una casa de bandillas. Y yo sé qué es como vivir cuando se escuchan los balazos, los drive-bys, decían. Sí. Yo me escondía, me tiraba al piso para que no me pegaran los balazos. Y yo sentía ese miedo. Yo sabía cómo es vivir en ese ambiente, ¿verdad? Y luego, donde yo vivía, le tocaba el alguacil de Los Ángeles, el condado de Los Ángeles, East LA Sheriff Department, claro. Y yo recuerdo que yo siempre miraba un deputy sheriff. Él era alto,
blanco, tenía su pelo bien partido, pineado y fuerte. Para mí se parecía el Superman o el Clark Kent. Él lo veía como un superhéroe y sobre todo estando bien chavito, ¿no? Sí, como el Clark Kent de la comunidad. De la comunidad. Ajá. Y un día, era un domingo, mi mamá, yo fui criado por una mamá soltera, íbamos a la iglesia y abrí el garage para sacar el carro o poner el carro a calentar. Ajá. Y no estaba el carro. Digo, wow, estaba robado. Llamamos a la policía. ¿Y quién llegó? ¿Quién llegó? Superman, Clark Kent. Clark Kent. Claro. Y me quedé, wow, y ahora sí lo estoy viendo cara a cara y presente. Sí. Y él comenzó a tomar los datos y la información. Perdón. Y luego, como 2 días después, alguien llama como 3 de la mañana y yo pensaba que era el Superman, ¿verdad? Porque llamaron y ¿sabes qué? Encontramos a tu carro y quiero que le preguntes a tu mamá si le dio tal fulano permiso a manejar el carro. Y dije, no lo conozco. Yo le dije, al tipo, claro. Y dije, sí, pues vengan a agarrar su carro, aquí tiene ahí. Wow, dije, Superman encontró el carro y agarró el bad guy, el malo. Y lo metió a la cárcel. Lo metió a la cárcel. Y recobramos nuestro auto. Ahí yo creo que fue la semilla que fue plantada en mi corazón para llegar también a ser un oficial. Ahí comenzó la idea y la pasión para hacerlo. Ahora, detective, eso que usted me está diciendo, que usted los veía como role models, como modelos a seguir, en este caso a este oficial del alguacil, ¿no? Que de muchas formas lo vio. ¿Ya no será eso hoy en día? Ahora, ¿por qué ya, desafortunadamente, qué edad tenía usted, para ponerlo en perspectiva? Como unos 8 o 9 años de edad. 9 años. ¿Por qué ahora desafortunadamente vemos que muchas veces en estos barrios infestados por pandillas, por criminales y demás, porque vemos que al contrario de que los jóvenes y niños, porque usted era un niño, ni siquiera un adolescente, en lugar de ver a los policías, a los oficiales, a los guardianes del orden, verlos como esos superhéroes, los ven como supervillanos? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué ha pasado? Sí, así, los miran como los criminales, ahora los miran como los malos. Los maleantes. Los maleantes. Con placa. Sí. ¿No? Y aún, yo tengo 3 hijos, uno de 25, uno de 23 y uno de 17. Y hace 3 años, tú sabes, el 2020 comenzó ese gran movimiento de antifas y defund the police. Defund the police. Quítale, claro, los fondos a la policía. All cops are bad or bastards, ¿verdad? Todo eso. Y mi hijo, el más pequeño, ya en ese entonces tenía 14, él comenzó a escuchar sus amigos que él conocía por ya varios años, comenzar a hablar de estas cosas por las redes sociales. Sí, por supuesto. Y él se quedó, óyeme, yo te conozco de toda mi vida y yo nunca escuché decir que tú dices all cops are bastards. ¿Qué es eso? Porque el mensaje que estaban recibiendo, escuchando en las noticias, en las redes antisociales, en redes sociales y todo, era que los policías son malos. Yo creo que por eso, que hay mensajes que dan al contrario de cómo es los oficiales. Es lo que yo quiero que cuando escuches mi testimonio hoy, mi plática hoy, de mis experiencias, vas a ver que somos como ustedes, humanos, tenemos sentimientos, tenemos nuestras luchas, nuestras pruebas, y cuando vemos un caso feo y fuerte, sí nos impacta. Claro. Y de eso vamos a platicar porque el detective Moisés Castillo después terminó en una de las, ¿cómo se podría decir? De ¿Unidades? Unidades más duras, más rudas que puede haber, que es la de perseguir a los crímenes sexuales, obviamente a los criminales, ¿no? Y entonces lo que hablamos hace un momento, ¿no? Él ha visto muchas cosas que no las va a platicar. ¿Y por qué quiero que me las platique, detective? Es porque tenemos que estar más conscientes de que existen, ¿no? De que los crímenes sexuales existen, pero de alguna forma no se habla de ellos a menos que los escuchemos en las noticias o a menos de que seamos afectados o conozcamos a alguien. Pero si no, de ahí en fuera creemos que no existen, no les hacemos mucho caso, no vemos las señales de que nosotros podemos ser víctimas de un crimen sexual o alguno de nuestros parientes o alguno de nuestros hijos puede ser víctima de un crimen sexual. Y de eso quiero que también usted nos diga y nos platique cuáles son
las señales? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo se puede prevenir? ¿Y qué tan prevalente es? O sea, ¿sigue en aumento los crímenes sexuales? ¿Han bajado? ¿Es cíclico? ¿Cómo está la situación? Bueno, para mí siguen igual, siguen aumentando. Y antes que nada, cuando usted que esté viendo este programa escucha esta plática, este tema tan importante, y yo sé que es muy delicado, es posible que usted sea víctima o conoce a alguien y esto le va a traer una reacción emocional, y por eso yo quiero dar a entender que yo sé eso, yo entiendo, y por favor no se detenga, siempre hay ayuda, hay agencias que ayudan a mujeres y a hombres, porque a hombres también son víctimas. Son víctimas, claro. Y quiero que sepan que estamos aquí para ayudarles. Mira, yo investigué casos de abuso físico, abuso sexual y homicidios de niños. Okay. Y yo he visto de lo peor. Okay. Y voy a comenzar porque a veces la gente no cree que esto pasa. Claro, porque siempre, no lo quiero oír, me voy a deprimir, o las noticias lo censuran y no salen en muchos lugares porque creemos que estamos afectando la sensibilidad de la gente. Sí. Lo cual a mí me parece que hay que ver las cosas, hay que saber que existen para darnos cuenta y poder hacer algo al respecto. Pero ¿qué le parece? Ahorita quiero que me platique cuál ha sido de los peores casos que usted vio en persona, y regresando después de un corte, nos lo diga. Y una vez más, la importancia de hablar de esto, dejando todo morbo de lado, es porque tenemos que darnos cuenta de que existe, cómo podemos prevenirlo, y que probablemente, como ya lo dijo el detective Castillo, tú que nos estás escuchando en este momento, eres víctima de un crimen sexual, aún siendo casada, aún al parecer que puede ser años después. Sí, o años después, o estás siendo victimizado ahora por un pariente, por tu marido, por tu esposa. Entonces de eso nos va a hablar en un momento, porque él es experto, él persiguió muchos casos y resolvió muchísimos casos, y lo cual agradezco. Y me encanta porque hablando de Superman, trae aquí su medallita de Superman, o sea que después de que vio a Superman, él se convirtió en Superman. Estoy platicando con el detective Castillo, Moisés Castillo, retirado de Los Angeles Police Department, del Departamento de Policía de Los Ángeles, lo cual agradezco. Vamos a un corte comercial y regresamos. No te pierdas lo que sigue, porque también de que vamos a hablar más adelante del fentanilo, por qué está y cómo podemos hacer algo para no caer, ¿no? Y sobre todo nuestros hijos no caigan en las redes del fentanilo, pero sobre todo de lo que es el abuso y el crimen sexual. Regresamos aquí en Pa' Variar. Soy Ana Cristina Olvera y aquí en Uno Productions estamos creando contenidos para la comunidad latina. Yo te invito al podcast Habitantes del Futuro, en donde analizamos temas de ciencia, tecnología e innovación para demostrar que los hispanos y los latinos estamos participando como generación en la tecnología y la ciencia que cambiará la era de los habitantes del futuro. Búscanos en tu plataforma favorita. Seguimos aquí en Pa' Variar y estamos con el detective Moses Castillo, ¿no? Me encanta que... Y fíjese, desde que sabía yo que iba a platicar, se me metió esa canción de Oh, say Moses, ¿verdad? No sé por qué. Me metió a la cabeza. Moisés Castillo, ¿usted es mexicano? Sí, mis papás son de Guanajuato, México. De Guanajuato. De León, Guanajuato. Y yo fui nacido aquí, en el estado de Los Ángeles, ahí por el hospital General Hospital, que se conoce, claro, muy famoso. Por supuesto, por las novelas. Americana, pero bueno, él es, usted es de primera generación. Sí. ¿No? Ok, del mero Guanajuato, ¿verdad? De León, Guanajuato, donde se hacen los mejores zapatos, ¿verdad? Y las momias. Y están las momias, cuidado también, porque esas nos persiguen. Pero bueno, estamos platicando con el detective Castillo, porque él estuvo en muchas unidades en sus 30 años de carrera en el Departamento de Policía de Los Ángeles, pero la más importante, y yo creo que la que más le afectó, no sé, me atrevo a decir eso por lo que hemos estado platicando, es la unidad de crímenes sexuales, sí. La unidad de asesinatos infantiles, ¿no? Sí. Porque, y hablábamos de algo antes aquí fuera del aire, de que la gente, o nosotros nos atrevemos a preguntar, ¿cómo le hace para que no le afecte? Y el cual me parece una pregunta, disculpe que use la palabra estúpida, porque al hacer ese tipo de preguntas nosotros estamos asumiendo que el detective Castillo no le afecta ver lo que vio,
o no le afecta a hacer lo que hace. Sí. Pero sí le afecta, ¿no? 100% sí, Okay. sí me impactó en maneras que yo me puse en una depresión bastante profunda y me pegó fuerte, y yo lo reconocí. Pero gracias a Dios yo tengo mi fe en Dios, mi familia y mis amigos y mi perro que nos dan... Mejor amigo del hombre. Sí, nos dan ese amor y cariño y apoyo para poder seguir adelante. Pero mira, te iba a preguntar, tú dime, ¿qué crees tú fue la edad más grande, más mayor de mi víctima de asalto sexual? ¿La más joven o la más adulta, más vieja? La persona del caso que usted haya investigado, de la persona con mayor edad, sí, víctima de abuso sexual. ¿60 años? 92. 92 años. 92. Qué horrible, qué lleno de malicia. Uno cree, cuando uno piensa una víctima de asalto sexual, cree que es una persona bonita, atractiva y joven, claro. Ajá. Pero no, 91, 92. Cuénteme de este caso y cómo fue que le impactó en lo personal. Bueno, esta señora estaba viviendo sola y este sospechoso le tocó la puerta según como que ella estaba esperando a su sobrino. Okay. Y cuando tocó la puerta, pues como que no puede muy bien, pensó que era el sobrino, y ella llegó a la puerta, y cuando él la vio, se ensumó a ella, la tiró al piso y comenzó a asaltarla sexualmente. Okay. Ella tenía esos que le dicen los alarmas de pánico. Ah, claro, hay unas alarmas de pánico que en caso de que se caigan o sientan algo, lo tocan y viene una ambulancia. Sí, eso ella lo activó. Ajá. Y él no sabía. Es más, escuchó el ruido. ¿Eso qué es? Y ella dijo, oh, es mi toy. Pero él no sabía que ya venía los paramédicos. Y cuando llega, primero vino la vecina, otra vecina de tercera edad, ajá, porque vino a ver si estaba bien. Y cuando esa persona vio a la vecina, se asustó. Pero para entonces ya cometió la violación, el asalto sexual. Ajá. Y luego en ese mismo tiempo llegan los paramédicos. Y el sospechoso corrió. Era en las montañas, en Mount Washington, el área donde hay puras calles de alrededor. Sí, que son puras colinas. Es muy intrincada el área, vaya. Y todos aman a los bomberos, ¿verdad? Pues llega este paramédico y ella le grita, hey, ese guy me raped me. Me saltó. Me violó, claro. Y él agarra su radio y comienza a correr atrás de él. El paramédico. Y él lo alcanzó y lo tiró al piso, y vinieron muchos de la vecindad a ayudarle. Llegó la policía y lo agarramos. Y ese tipo lo encontramos no solamente en un caso, pero 3 casos semejantes. Esto era un violador serial. Un serial rapist. Y esta señora llegó a hacer la declaración en la Corte de Justicia y fue encontrado culpable y está en la prisión por vida. Y esta señora... ¿Qué edad tenía el tipo? 30 años. 30 años. 30 años. Ok. Qué horrible. Sí, qué depravación, vaya, ¿no? Gracias a Dios que lo agarramos, porque este era un predador de lo peor de lo peor. Y hubiera seguido haciendo, ¿no? Sí. Hasta que no hubiera matado a alguien. Nunca mató a nadie. No, bueno, que sepamos, no. Pero, pero por lo menos de los casos que sí fueron imputados, se le encontró que fueron casos de violación a personas adultas de la tercera edad. Exacto. Ahora, la víctima más joven, ¿qué crees? La edad. Híjole, ahí sí de veras es escabroso el tema y todo. No sé, 5 años. 6 semanas de nacer. No puede ser. 6 semanas de nacido. Y cada vez que hablo de este caso, es de lo peor, uno de los peores. Pero todo este violación que ocurrió a este bebé se captó en video y audio. Y yo tuve que escuchar todo eso. Horas de los llantos de este bebé, de lo que esta persona le estaba haciendo. Mientras estaba siendo abusado sexualmente. Sí. ¿Quién abusaba de este bebé? Era su papá. Su propio padre. Sí. Uh-huh. Lo que pasaba es que esta niña, este bebé, estaba en el hospital, entrenada, porque los papás, la mamá y papá, reportaban que esta bebé
desde no tenían edad, o sea, no sabían por qué desde un principio ella paraba de respirar o tenía actividad, como tenía seizures, ¿cómo se dice seizures? Sí, que le daban... compulsives. Sí, ahorita me acuerdo la palabra en español. Bueno, que no había explicación por qué ella paraba de Productor seizures, por favor, sáqueme del embrollo en español. Entonces lo que pasaba es que entonces los doctores hicieron todos los exámenes y todo salía bien, que nada tenía malo. Entonces decidieron, estando en el hospital, poner una cámara para grabar cuando esto pase, para ver qué está pasando. Para ver qué le están dando. En lugar de grabar lo que ella estaba sufriendo médicamente, esas reacciones, lo que vieron es el papá abusando de ella sexualmente en maneras horribles. ¿Dentro del hospital? Dentro del hospital. O sea, cuando el papá tenía que estar cuidando a su bebé de 6 meses. 6 semanas. De 6 semanas, perdón. 6 semanas, el papá estaba abusando sexualmente de eso. Y yo tuve que ver ese video, es porque eso pasó en un periodo de 3 días. Okay. Porque, triste decirlo, los doctores no vieron ese video hasta el final del fin de semana. Y luego cuando fueron para atrás a ver el video, ellos, wow. Fue cuando descubrieron lo que estaba pasando. Y nos llamaron a la policía y comenzamos a investigar y lo arrestamos. Pero nunca se me olvidó, porque yo siempre he escuchado, porque a veces yo voy a entrenamiento que lo da el FBI y agentes de FBI, expertos en el área de crímenes sexuales. Y hay un caso donde un bebé de recién nacido entre 2 horas fue violado entre 2 horas de nacer. Y yo recuerdo cuando yo escuché eso, yo dije, wow. Yo le dije, se le hacía casi imposible. Decía, esto debe ser... No puede ser verdad, vaya, ¿no? Cuando uno escucha eso. Yo siempre decía, ojalá nunca me llegue un caso así para mí, porque eso sería horrible. Y sí, pues me tocó un bebé de 6 semanas. Lo que sí me ayudó es, hasta hoy en día, yo sigo en comunicación con esa mamá y esa niña. ¿Y cómo está la bebé? Perfectamente bien. Gracias a Dios no recuerda nada. Sí, pues fue bebé. 6 semanas, claro. Y le damos regalos cada Navidad, porque obviamente está su mamá sola, no tiene pareja y es difícil porque la mamá también era joven. Y el tipejo obviamente está en la prisión y nunca va a salir por vida. Y yo recuerdo ese caso bastante fuerte. Eso es uno. Pero lo que pasa es que estos tipos, cuando cometen estos delitos y las víctimas sufren estos abusos, es más común que una víctima de abuso sexual no la reporte, no haga la denuncia, mucho menos avisarle a alguien que esto está ocurriendo, a veces por días, semanas, años, décadas después. Hay un estudio que se hizo en Alemania que se encontró que personas a veces vivían con este secreto hasta la edad de 51 años de edad y al fin decir algo. Por eso quiero decir que si alguien viene a decirle años después, no es que están mintiendo, pero que hay razones por qué no dicen inmediatamente. Sí, se ve muchos casos que la gente dice, fue hace tanto tiempo y ¿por qué vienes a decirlo hasta ahorita? Es que el trauma debe ser intenso, el trauma debe ser enorme. Si uno a veces comete alguna mini fechoría y tarda uno años en decir que lo hizo, ¿no? No sé, alguna cosa completamente insignificante, cuando le sucede a uno y uno es víctima de una situación así, pues debe ser muy duro aceptarlo y pueden pasar años, y puede irse uno mucho hasta la muerte, hasta la tumba y llevarse este secreto. Es así, ¿no? Y es por eso que yo he visto, porque la mayoría de estos casos ocurren adentro del hogar. Muchos creen que tenemos que proteger de stranger danger, ¿verdad? De la gente de la calle, claro. Pero si usted tiene un hijo o una hija y alguien más, un adulto que está alrededor en su vida, sea un maestro, un entrenador, una persona de la iglesia, qué sé yo, que enseña más interés a su hijo o a su hija que a usted, y esa persona quiere pasar
más tiempo con su hijo o su hija, más que usted, llevarlo al cine, llevarlo a agarrar un helado, llevarlo a compras, llevarlo a Disneyland, llevarlo a la playa y pasar mucho tiempo con ellos y no estar usted ahí presente. Eso es una alerta. Es una alerta roja. Es bastante importante que ponga atención porque ahí algo está pasando, porque eso no es normal. De acuerdo. Entonces, esa es una de las primeras señales, ¿no? Sí. Ahora, si hay una persona, ¿me está escuchando mi productor? Creo que se me fue, ¿sí? Me buscas, por favor, que ya se me metió en la cabeza seizures en español. Tú que tienes computadora enfrente, me le haces Google, gracias, mi hermano. Es que ya me quedé con eso, no puede ser que se me haya olvidado. Pero bueno, ese es uno de las alertas. Ahora, usted lo dijo al principio, detective Castillo, que se especializó durante muchos años en el Departamento de Policía de Los Ángeles en crímenes sexuales y en aprender a estos depredadores. ¿Cómo también darnos cuenta que nosotros adultos estamos siendo víctimas de crímenes sexuales aún estando en una relación matrimonial? ¿Será el caso? Oh, sí, es muy posible. Aún hay un código en el penal de California que se llama spousal rape, que quiere decir violación del esposo, del marido, porque si es posible, aunque sean casados, no es no. Si la esposa dice que no quiere tener relaciones y están casados, que la obligue a tener relaciones, eso se toma como abuso sexual. Sí, se puede tomar. Ahora esos casos son muy difíciles de comprobar y ganar en corte, pero a veces sí hay evidencia. Pero cuando vemos eso, porque mire, el acto de la violación, como la violencia doméstica, esos actos son de tener poder y control de la víctima, de la mujer. Y yo sé que estamos hablando de mujeres, pero también quiero reconocer que los varones también pueden ser víctimas de violencia doméstica y de asalto sexual. Es más, cuando yo comencé a investigar estos casos de asalto sexual, mi primer víctima de un caso serial era hombres. Había un sospechoso afroamericano que se robaba a los hombres y secuestro y los saltaba sexualmente. Sí, o sea, era un violador serial, pero de hombres. De hombres, y eso a veces no se escucha. Claro. Y gracias a Dios que yo fui a un centro de mujeres que se conoce como el Centro de Los Ángeles Women's Center, East Los Angeles Women's Center. Aunque tienen el nombre East Los Angeles Women's Center, le dieron servicio a mis víctimas, porque ellos están aquí para apoyar a víctimas de asalto sexual y víctimas de violencia doméstica, y le dieron recursos, terapia, y eso fue de grande ayuda. Claro. Y digo que eso porque es importante, que yo quiero reconocer que los hombres también pueden ser víctimas. Pueden ser víctimas. Ahora, es convulsiones, perdón, la palabra seizures son convulsiones en español, y era lo que estaba sufriendo este bebé, por eso que la habían llevado entonces, bueno, terrible, nada más de pensarlo. Ahora, según lo que yo estaba leyendo algunos datos duros, de que después, o la pandemia, o el COVID, ¿no? El encierro, de alguna forma hizo que estos abusos sexuales o se acrecentaran. Sí. Porque la gente estaba en casa. Entonces, los mismos era entre familiares. Sí. También, ¿cómo podemos darnos cuenta que, usted ya lo dijo, si es un entrenador, si es un coach, si es alguien que pasa mucho tiempo con nuestro hijo, con nuestra hija, y le pone mucho interés y no quiere que usted esté? ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta que alguien de nuestra propia familia está abusando a alguno de nuestros parientes, ¿no? Llámese yo creo que para hijos mí, o hijas, ¿no? Lo más importante es tener esa plática con su hijo, con su hija, y explicarles que sus cuerpos son privados, y qué es lo que ellos deben de hacer. Si alguien les dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a jugar un juego y es nuestro secreto. Dígales, no hay secreto. Y si alguien te quiere ganar la confianza con darte dinero, darte teléfonos, darte esos juegos electrónicos, para ganarte la confianza y ganarte el silencio, dímelo. Si alguien te está arreglando algo, si un maestro te quiere dar algo,
recíbelo, pero dímelo, porque yo entonces me voy a dirigir a esta persona. Claro. Esos son señales, porque lo que están haciendo estos predadores quieren ganarle la confianza a la víctima, pero también quieren ganar la confianza a los padres. Sí, por supuesto, porque aparte son desafortunadamente son muy inteligentes. Sí. ¿No? O sea, tienen una maldad, ¿no? Diabólica, pero muy inteligentes, ¿no? Sí. Y si ven una situación donde quizás hay un divorcio en la familia o hay alguna cosa en la familia donde no están bien, se van a notar y se van a aprovechar. ¿Sabes qué? Yo puedo tomar el papel de tu papá, porque tu papá no existe. Yo te voy a cuidar. Y entonces la mamá dice, ok. Los padrastros o madrastras que entran. Todos esos son posibilidades que tienen que poner mucha atención. Para mí, enseñarles a sus hijos qué hacer y cómo es que estos predadores trabajan sus malvadas, porque así aprenden. Algo bueno que sí está haciendo hoy en día la Iglesia Católica es creó un entrenamiento en video y ellos es mandato que las familias que van a las escuelas privadas en la Iglesia Católica ver este video. En estos videos les enseñan cómo protegerse, qué hacer. Y es muy importante y para eso yo estoy contento que están viendo estos cambios, porque por mucho tiempo no hubo ayuda para las víctimas. No, y si alguien tiene que hacer algo por detener el abuso sexual es la Iglesia Católica, ¿no? Porque si alguien tiene a alguien cola que le pisen, es la Iglesia Católica. Tampoco podemos negarlo, ¿no? Y también tiene una historial increíble de abuso también hay varias otras iglesias también. Sí, por supuesto. Y porque yo he arrestado en mi carrera a oficiales de la policía, a pastores, a padres, maestros, principales, los directores de la escuela. Ajá. ¿Cuál ha sido la persona más que usted menos en la vida se hubiera imaginado? Obviamente, hace un tiempo hubiéramos dicho, pues el sacerdote de la parroquia. Ahora es el más común. O de los más comunes, vaya. ¿Cuál ha sido la persona que usted nunca, como dice en inglés, in your wildest dreams, ¿no? En sus sueños más tremendos, se hubiera imaginado que esta persona fuera un depredador sexual? Bueno, para mí él era una persona que era oficial en un departamento de policía local. Yo nunca pensaba que... ¿Por el tipo de persona que era o él se dedicaba a investigar estos casos? ¿Vale? No, él era un oficial del departamento de la policía. ¿Serio? Y para mí eso fue muy difícil porque al fin del día yo le creí a la víctima y fuimos a un juicio de jurado y él ganó. ¿Él ganó? Él ganó. Y yo creo que es porque era la palabra en contra de ella y él. Y porque él era oficial, le dieron... Por eso salió absuelto. O se le hace... Yo creo que los jurados les hace muy difícil aceptar que una persona... Que un oficial de la ley, que una persona que se supone que está para protegernos. Y es como cuando escuchamos a O.J. Simpson, a actores famosos, o nunca quieren aceptar que ellos... No pueden querer que ellos han cometido tal crimen, ¿no? Sí. Ajá. Ahora, ¿cómo hace usted para no, pues, tomar justicia por su propia mano? Cuando ve que, yo me imagino que muchos de estos casos, aunque usted sabía que ellos habían sido los que habían perpetrado el crimen, ¿cómo hace usted, detective Castillo, o cómo hizo usted para no írseles al cogote y sacarle los ojos, o tomar justicia por su propia mano y decir, bueno, la ley no te pudo meter a la cárcel, pero la vas a pagar y yo te voy a hacer pagar? ¿Cómo hace para detenerse? Y sobre todo veo cómo se conmovió con el caso de este patraña hombre que estaba violando a su hija de 6 semanas, ¿no? Sí. Aunque él, gracias a Dios, terminó en la cárcel, pero cuando llegan a salir absueltos, ¿cómo le hace? No, pues en ese caso sí tuve que tener mucho cuidado, porque yo reconocí que me estaba yo levanté la voz bastante fuerte cuando me estaba negando, y al fin le agarré en sus mentiras, y al fin se confesó y pidió disculpas. Pero debería haber estado en la cárcel, porque pues, disculpas todos podemos pedir, pero para un crimen de eso hay que estar en la cárcel, ¿no? Pero es manera que yo pude ganarle la confianza a él para decirme la verdad. Pero yo me acuerdo en ese caso, yo tuve que tomar una pausa, porque yo me sentí que
realmente... Que le iba a ganar sí, más el poder. Ajá. Yo, para que él sepa que yo sé lo que él hizo, yo le mostré una porción de ese video. Ajá. Y se quedó... Él no sabía que había video. Yo no sé cómo no lo supo, porque el hospital le dijo que iba a poner una cámara. Uh-huh. Y yo no sé, pero cuando vio algo que él dijo en uno de esos videos... Este es el violador del sí, bebé. Ajá. Ajá. Él se volteó a la esposa porque ella estaba en un lado y dijo, en un parte le dijo a la esposa, oyes, yo no sé por qué... Vamos a decir el nombre María. Vamos a decir, no sé por qué María, cuando me mira como que me tiene miedo. Y eso nunca se me olvidó. Yo le pregunté a un doctor experto, neurologist, neurólogo de infantes. Yo le pregunté, oye, el mismo papá se dio cuenta que cuando él entraba a la recámara donde estaba el bebé, que ella cambiaba y se miraba asustada. Con solo 6 semanas de nacida, la bebé aún así ya mostraba su miedo. Sí, yo le pregunté al doctor si eso era posible. Digo, claro que sí. Es muy posible, porque ellos saben y sienten. Y sabes, sí es verdad, porque acuérdate cuando alguien en la familia quizás tuvo un bebé pequeño, está con la mamá, está bien, pero al menos cuando le quitan el bebé de los brazos de la mamá, empieza a llorar. O cuando se acerca el tío, ¿no? Sí. Así me pasa luego con mis sobrinos, me acerco yo y se ponen a llorar, ¿no? Sí, es cierto. Eso, siente la vibración de la persona más que reconocer el rostro. Yo creo que es la energía de la persona, ¿no? Yo creo que aún esa niña quiso dar mensaje a alguien, ayúdame, porque gritaba y qué horrible. Y por eso, pero para mí lo que me ayuda es seguir ayudándole a la familia cuando yo pueda, y hoy en día es muy bien. Pero sí quiero contar otro caso muy importante. Es de una niña de 3 años de edad. Ella se llamaba Ruby. Y lo que pasó en ella era un día festivo de Halloween, el día 31 de octubre. Google este nombre, Ricardo Utuy, U-T-U-Y. U-T-U-Y, ok. Sí. Ajá. Y lo que él hizo, él estaba trabajando en el mismo negocio donde trabajaban los padres de Ruby. Sí. En este día, los padres trabajaban en una fábrica de coser, con las máquinas y todo. Una fábrica de costura, claro. Sí, costura. Taller de costura, vaya. Sí, entonces el papá fue a traer a Ruby de daycare y lo trajo a su negocio, y él le compró un paquete de galletas. Entonces Ruby llegó donde estaba su mamá y le dio una galleta a la mamá. Y dice, mami, ahorita vengo, le voy a dar una galleta a papi. Cuando yo fui a donde estaba su papá y le dio la galleta, eso fue su última acción de su vida, dándole una galleta a su papi. Porque cuando ella regresó para atrás a donde estaba su mamá, Ricardo Utuy, sin provocación, sacó una navaja y le dio 3 puñaladas y la mató ahí, instante. Y horrible. La mamá se dio cuenta, la levantó llena de sangre y gritando auxilio. Él se fue, se corrió del lugar y me llamaron a investigar ese caso. Y es caso horrible. Claro. Y duramos toda la noche para encontrarlo y lo encontramos. Y cuando yo me dirigí a hablar con él era el diablo mismo. Yo sentí su espíritu lleno de malicia. Créemelo, cuando yo conocí al diablo 2 veces en persona en mi carrera, esa fue la última vez. Esa fue la última vez. Y que lo condenaron a 37, me dice el productor. Sí. 37 años de cárcel. Por vida. Claro, 37 años a vida. Sí. Ajá. Okay. Y lo que me impactó bastante en este caso es que cuando yo supe, yo estaba haciendo un papelerío, ya lo arresté, ya hice la confesión, estamos trabajando toda la noche. Me llama una trabajadora social para preguntarme del caso. Y cuando del departamento de niños de familia, porque ellos pensaban que era el papá que mató a la niña. Digo, no era el papá, era un desconocido en el trabajo. Pero sabes que ya que te tengo aquí en la línea, yo nunca tuve la oportunidad de hablar con los padres, yo no tengo los datos de Ruby.
¿me puedes dar los datos de Ruby? Necesito la fecha de nacimiento de ella para hacer mi reporte. Y ella me dice, julio 17 del 2013. Mi corazón. ¿Una fecha significativa? Es mío. ¿Es la fecha de nacimiento de usted? Ya. Yeah. Y de ese momento cambió todo. Okay. Como yo manejaba ese caso. Y yo le eché bastante ganas a este caso. Y 2 años y medio después, casi 3 años, es cuando él se encontró culpable en un juicio de jurado. Pero la mamá tuvo que declarar, el papá tuvo que declarar. Horrible. O sea, revivir lo que viví, ya la pesadilla que vivieron. Y porque tenemos esa misma fecha de nacimiento. Sentí una conexión increíble. Una conexión muy poderosa. Eso pasó en octubre. Para el próximo julio 17, que era mi cumpleaños, decidimos celebrarlos juntos. Celebramos el cumpleaños de Ruby conmigo y para mí eso fue algo muy especial. Una familia muy humilde, muy amable de Puebla. Y estamos en contacto todavía todo el tiempo. No, como debe ser. Y ya cada cumpleaños de usted ya fue diferente a partir de esa fecha. Sí. ¿No? Ya lo celebra y lo celebra con un ángel. Es así. ¿No? Qué cosa. Oye, detective, no tiene cómo le agradezco mucho, ¿no? La razón por la que estamos platicando, no tendría por qué dar la razón, pero la doy. Claro, vamos a hacer otro programa, tenemos que invitarlo más porque hay que crear conciencia, ¿no? Y el que nos haya platicado hoy de sus experiencias en la unidad de crímenes sexuales, de asesinatos en contra de niños, es porque tenemos que darnos cuenta que siguen sucediendo. Sigue pasando, los crímenes sexuales en contra de menores, sobre todo, siguen al alza, como usted mismo lo dijo. Entonces, los padres hay que darse cuenta de cómo podemos prevenirnos. Vamos a poner, el productor nos va a hacer el favor de poner los números de teléfono si usted quiere ayuda, necesite ayuda. Sí. ¿Cree que está siendo usted víctima de abuso sexual? ¿Conoce a alguien que probablemente está siendo víctima de abuso sexual? Que se comunique. Es importante hablarlo, es importante decirlo. Y obviamente que lo diga alguien con la experiencia que tiene usted. Le agradezco el humanismo, ¿no? Y aparte, como lo dijimos antes del programa, ¿no? Él me dijo muy amablemente, muy humildemente, el detective, ¿no? No lo puede creer usted, porque con tantos años de carrera, con tanto bien que ha hecho usted, el detective Moisés Castillo, que me dice, quiero que vean que también los policías somos humanos, que los policías sentimos, que los policías lloramos, ¿no? Entonces agradezco mucho esa candidez, esa apertura, ¿no? Okay. Y vamos a dejar abierto el tema de lo del fentanilo para el próximo programa. Sí. Nos vamos un cafecito porque dice, va a ser cafecito con el detective Castillo. Es así. Para variar. Y si alguien tiene preguntas para la próxima vez, mande las preguntas. Exacto, ¿sería? Por favor, si quieren saber algo más, si quieren que nos platique, pues ¿quién mejor que una persona con 30 años en el Departamento de Policía de Los Ángeles nos puede platicar y que estuvo en todo, como ya nos platicó, ¿no? Que estuvo hasta, ¿cómo se llama ese programa? 21 Jump Street. 21 Jump Street, ¿no? Yeah. Que fue policía muy joven en las escuelas y terminó, bueno, pues siguiendo estos casos abominables, ¿no? De abuso sexual de adultos a menores. Entonces, hay que estar muy pendientes, hay que abrir mucho el ojo y por eso lo vamos a hacer aquí en Pa' Variar y definitivamente lo vamos a traer muchas veces porque hay que estar siempre pendientes de nosotros mismos, pero mucho más de los más vulnerables, ¿no? Como los adultos mayores, como los menores, ¿no? De que no sean víctimas de ningún crimen, vaya, pero sobre todo de estos crímenes que son horribles, que son los crímenes sexuales. Así que, oficial, de veras, gracias detective. No, dice, oficial, no, me ascendieron a detective. Detective Moisés Castillo, gracias, es usted un Superman. No, thank you. No, la verdad es que su señora esposa, que le mandamos un saludo con mucho respeto. ¿Cómo se llama su esposa? Liz. Liz, le mandamos un saludo, Luis, y ella le regaló su medallita que trae aquí de Superman. A ver si la muestra ahí a la cámara. Mire, Liz se la regaló y sí, definitivamente es un Superman y agradecemos que venga porque hay que cambiarle el rostro o la forma en que nosotros, vamos a ser honestos, nosotros vemos a la policía. Sí. Hay que cambiar eso porque
Yo sé que la policía está para protegernos y cuidarnos, ¿no? Y hay mucho más buenos que malos. Sí. Entonces, eso es importante que lo recalquemos. Para mí hay un dicho en inglés que dice, the only way for evil to prevail is for good men and women to do nothing. Exacto. La única forma de que el mal prevalezca es de que los hombres buenos o las mujeres buenas se queden callados y no hagan nada. Entonces, por eso vamos a hacerlo y vamos a crear conciencia. Una vez más, gracias, oficial Castillo. Se venía comiendo su lunch, pero aún así vino aquí al estudio de Pa' Variar. Y la próxima le voy a invitar un cafecito y un lunch también, ¿por qué no, verdad? Y gracias a ti, estate muy pendiente y abre mucho el ojo. Y cuidémonos los unos a los otros, porque eso es algo que hemos venido fallando durante mucho tiempo, es el cuidarnos los unos a los otros. Es hora de que lo empezamos a hacer, empecemos a hacer cada día más y lo hagamos por simple y mero amor, como el que yo te tengo a ti. Gracias. Pa' Variar con Rafael Ziegler es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por Rafael Ziegler y Christian Walter. Producción ejecutiva Luis Medina. Productora asociada Aleira Thomas. Postproducción Carlos Knight. Pa' Variar es una producción de Uno Productions Inc.